Hola, y esta es una nueva emisión de Agenda Propia. Volvimos a los martes, finalmente volvimos a los martes. ¿Cierto, Manu? Volvimos a los martes. Volvimos a los martes, hoy es martes del día histórico de Agenda Propia. Sí, y también es el menos comienzo. los martes 13. Los martes 13 vamos a pegar un Vamos salto. a confundir a la audiencia hasta que esté tan confundida que vote bien eventualmente. ¿Qué te parece? Bueno, no, decía que además este martes es el comienzo de una semana agitada en el universo legislativo, ¿no? En la Cámara de Senadores, más precisamente, bueno, hay un montón de cosas que estuvimos ya tratando. Está, bueno, ley laboral, reforma laboral, régimen penal juvenil, ley de glaciares, acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y mira cómo estarán las cosas, que lo menos nocivo que se va a votar es el tratamiento de Fernando Iglesias como diputado en la Unión Europea. Eso es lo más positivo que se va a votar. Para los que no conocen a Fernando Iglesias. No, porque al lado del otro... Para los que nos conocemos, eso es lo más positivo. Sí, se la vio re contenta Bullrich. Bueno, vamos a hablar de todo eso a lo largo del programa. Así es. Vamos a tener un invitado de lujo, el juez Roberto Pompa del Fuero Laboral, que está en tela de juicio también como parte de esta reforma laboral, de lo que se viene hablando poco, que motivó además un paro de los judiciales justamente por esta cuestión. Pero antes que nada, dale la tarea a la audiencia, que es lo tuyo. Sí, fundamental. Sí. Acá están viendo, si tienen la pantalla maximizada, minimícenla un chiquitín. Tienen por acá abajo algo que debe decir suscribirse, le ponen clic, se convirtió en una campanita, le ponen clic también para que les notifique cada vez que hay un contenido nuevo aquí en Canal Abierto, el canal de YouTube de Canal Abierto. Acá al costadito deberían tener un chat que, sé que no me estoy ubicando, como no tenemos retorno de YouTube, no me estoy ubicando, bueno, puede ser acá o acá, pero creo que es acá. Me parece que es acá, para este lado. Ya hay gente que estuvo comentando cosas que en un ratito las vamos a leer. Comentan en el chat, obviamente pásenle esto a todos sus contactos, lo pueden hacer por WhatsApp, ponen acá abajo, sí que hay como una flechita, ahí lo ponen en sus redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, bueno, en todas las cuestiones que tengan. Bueno, todo eso tienen para hacer. Sí, y estuvimos mirando también nosotros un poco la agenda o la contraagenda. Me olvidaba de algo también muy importante. ¿Qué más? Estamos haciendo preguntas, como siempre, porque no tenemos todas las respuestas. Y bueno, como uno de los temas fuertes es una de las leyes que saldría convertida en ley en caso de que senadores insista, es la reforma laboral. Te estamos preguntando si a vos te beneficia, no te beneficia ni te perjudica o te perjudica. Y ya tenemos algunos resultados parciales. Todavía no. Digas, que es tendencioso, no, de ninguna manera. No, porque además son concluyentes. Vos decís que no se puede revertir de acá al final del programa. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? La flauta, qué rápido. Ahí me ¿Viste? sorprende El boca de urna. la velocidad. Es un boca de urna. Es un boca de urna. Es más que un boca de urna, es ya el resultado casi cantado. Bueno, voy a presentar a mis compañeros: Hugo Cachorro Godoy, Hola. secretario general de la CTA, Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, Manuel Rodríguez, mi coconductor, muchas gracias por acompañarme. Manuel, y Gladys Estaño. Y yo misma. Manuel, ¿qué estuviste viendo vos en esta agenda propia de esta semana? Bueno, uno de los temas que fueron desde la asunción de Trump, ¿no? Que fueron temas, la cuestión de este disciplinamiento de la geopolítica a partir de los aranceles, ¿no? La Corte Suprema que le dijo no al lugar. Claro. Sí. Que bueno, le dijo no al lugar, o sea, revierte esta política. Con lo cual, nuevamente, haber sido servil de los Estados Unidos tampoco beneficiaría ni siquiera en ese aspecto. Recordemos que, por ejemplo, le había subido al 40% los aranceles a Brasil por... ese país comunista, abyecto, peor que eso, porque era por haber condenado, porque la justicia de ese país condenó a su amigo Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. ¿Cómo se atreve, no? Sí, bueno, porque es lo que había hecho él también. Trump, recuerden cuando tuvo que entregarle el poder a Joseph Biden. Sí, que alguna vez lo tuvo Joseph Biden. Pero en estas situaciones, o sea, esto dejaba a Argentina, en cuanto a las exportaciones, le daba un mayor poder competitivo. Si ahora esto se revierte, quedaría en el mismo
este nivel de aranceles, que es del 15% con Brasil, en cuyo caso Brasil volvería a tener ventaja. O sea que no nos sirvió de nada, Nada. esto de ir prácticamente Hay de algo rodillas sobre arroz hasta que Washington. pareciera demostrar Trump que es que respeta, como todo bulineador, al que le hace frente lo respeta. Bueno, ¿No? estaría bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Para Sí. futuras genuflexiones. Sí. Estuvimos hablando de la agenda Eso siempre y legislativa. cuando dejemos de lado el hecho de que la situación de dependencia que tenemos con este gobierno respecto a los Estados Unidos es una dependencia de carácter consentida. No es que en realidad está sufriendo por lo que le impone Trump. No. En realidad es una decisión hacer esto. Hay consentimiento a esta estrategia de dependencia y esto en realidad va de la mano de armar otro modelo en la Argentina. Por eso lo importante para ellos no es todo esto, sino, por ejemplo, que Argentina se haya transformado en uno de los países más importantes de la Alianza de la Seguridad para la provisión de minerales críticos para la industria bélica y tecnológica de los Estados Unidos. Argentina es uno de los 50 países, entre los más destacados, para poner buena parte de los recursos que la Argentina tiene, tierras raras, minerales críticos, agua, litio, cobre, etcétera, en función de los objetivos norteamericanos, en materia bélica y en materia tecnológica. Bueno, pero cabe preguntarse qué obtenemos a cambio. No, en la lógica del modelo este es el tema, digamos. No obtener nada a cambio. Para que Somos quede todo claro, dar. no esperemos nada de esto para nosotros. Esto es todo, amigo. Esto va para otro lado. Y me parece que esto es lo que hay que entender. Digo, no están haciendo nada, no es que se están equivocando. Ah, mirá, en realidad no reciben nada a cambio. No buscan nada a cambio. Quieren hacer esto. En esa lógica de modelo de país, decíamos cuando arrancamos que el Senado va a tener una semana agitada donde va justamente a tratar algunas leyes que modifican el país que tuvimos hasta acá. ¿Nos querés contar qué es lo que estuviste viendo sobre alguna de estas, por ejemplo, la reforma laboral, ¿no? De la que estuvimos hablando hasta acá y no nos cansaremos de hablar porque esto va a traer un montón de cola? Sí, porque, bueno, con Roberto Pompa seguramente vamos a profundizar el tema y fundamentalmente no solamente en los aspectos negativos para las condiciones de vida y las relaciones laborales de la clase trabajadora, sino también el carácter inconstitucional que tiene esta ley que quieren aprobar y que probablemente aprueben el día viernes en el Senado, pero ante lo cual los trabajadores y trabajadoras no dejaremos de resistir. La decisión es convocar a una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones en todo el país y volver a movilizar al Congreso de la Nación, porque la decisión es esta. No vamos a permitir que el propio Congreso siga violando la Constitución sin que el pueblo se exprese en las calles. Y esto, más que culminación de un escenario, como podría ser ante la aprobación, es el comienzo de una multiplicación de medidas que vamos a seguir llevando adelante hasta que esta ley la deroguemos y la anulemos, como en otros momentos pudimos realizar con otras leyes nefastas como la ley de obediencia debida y punto final, o cuando la reforma laboral de la ley Baneco. Pero si esta ley anticonstitucional que quieren aprobar se repite lo mismo en otras leyes que quieren tratar, en línea con esta agenda de alineamiento y subordinación a las necesidades estratégicas de Estados Unidos y de construir un Estado represivo. La reforma a la ley de glaciares es una reforma que es esencialmente inconstitucional porque va en el sentido contrario de lo que establece explícitamente la Constitución Nacional en su artículo 41, que es la prohibición de poder avanzar en la destrucción de los glaciares y periglaciares y en la responsabilidad nacional de
dar un marco jurídico a la defensa de estos glaciares y las zonas periglaciares. Perdón, no, interrumpo para decir, reforma laboral y ley de glaciares son dos de las leyes que tiene pensado la agenda legislativa tratar el Senado este jueves. Los contenidos de la ley que está señalando Cachorro, claro. La ley de glaciares, ya han sido planteados ante la justicia por las corporaciones mineras, porque en realidad son ellas las que imponen estas modificaciones, y la propia Corte en la Argentina ya falló respecto a la constitucionalidad de la ley actual y de que todo lo que dice la ley de glaciares, la propuesta que quieren votar ahora, es absolutamente inconstitucional. O sea, eso es fallo definitivo de la Corte. Hay una decisión judicial de la Corte que a favor de la ley actual. Bueno, esto es lo que quiero... Y en igual sentido... Sí, no, me excede, pero habría que preguntarse qué pesa, ¿no? Cuando, si en efecto una ley que ya está declarada inconstitucional es finalmente aprobada, ¿qué es lo que pesa? ¿El fallo de la Corte Suprema? No, en realidad hay una presentación de las empresas que la Corte ha rechazado. Las las empresas y de la provincia de San Juan. Las empresas lo que solicitaron es que se avance en la misma dirección en la que ahora avanza el gobierno con un proyecto de ley. Comprendo. O sea, así como decimos, el proyecto de ley de reforma de la ley de glaciares, lo que apunta es a encuadrar el país en este disciplinamiento con las necesidades estratégicas de Estados Unidos, de abastecerlo de minerales y tierras raras en función de las necesidades de las políticas de desarrollo de Estados Unidos, también lo que apunta es a fortalecer el negocio de las empresas mineras que ya están instaladas en el país y que actúan como un estado paralelo en las regiones donde operan. Y ese interés de negocios, pero al mismo tiempo geopolítico, es el mismo que se expresa en la reforma laboral y es el mismo que se expresa también en el otro proyecto de ley que quieren debatir, que es la reforma de la ley penal juvenil, que es reducir la edad de punibilidad para los pibes y pibas a 14 años. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón. La Argentina tiene, ya lo hemos hablado en el programa, tiene niveles que están en los más bajos de toda Latinoamérica y el Caribe, y sin embargo quieren agitar como motivo y fantasma que los pibes delinquen mucho, cuando en realidad esto no es así. Qué paradoja, ¿no? La de las sesiones extraordinarias, porque hay una penalidad para los pibes y una ley de inocencia fiscal para los adultos, para que blanqueen actividades ilícitas, de las cuales terminan siendo víctimas. Bueno, este es el país que está construyendo Milei y que el Congreso de la Nación, lastimosamente, vergonzosamente, está aprobado. Por eso es que para nosotros es tan importante no solamente alentar el debate, sino generar iniciativas y escenarios de participación popular, porque evidentemente en este escenario de representación institucional que tenemos, arrasan con la propia Constitución Nacional, construyen una juridicidad absolutamente subordinada a los intendentes de países ajenos al nuestro, y evidentemente hacen del Estado un estropajo solamente al servicio de la represión. ¿Por qué reducen la edad de punibilidad para los pibes? Y porque lo que quieren es cortar de raíz toda capacidad de rebelión de las juventudes, de los sectores juveniles y adolescentes, que es donde anida la posibilidad de una perspectiva nueva de sociedad. Quieren cortar de raíz poniendo un nivel de represión que haga que, si hoy la edad promedio en las cárceles es de 21 años, vayamos a 18 o a 17 años, porque quieren poblar a las cárceles de pibas y pibes para que la rebelión sea erradicada como posibilidad en la Argentina.
creo que una vez más se van a volver a equivocar porque nuestro pueblo, a veces no sabemos de dónde, pero sacan energía y capacidades para revertir estas situaciones. Y bueno, creo que este es el sentido de las... así como sucede eso dentro del Congreso, fuera del Congreso van a seguir sucediendo movilizaciones, protestas y conflictos que, bueno, que ya se vienen multiplicando. Otro tema de la semana y que viene por ahí un poco a todo lo de la reforma laboral, bueno, pasaba el miércoles pasado, perdón, mientras hacíamos el programa, que nos enterábamos de el cierre de FATE, teníamos a todos los trabajadores allí, y una de las cosas que se viene a decir del gobierno es, bueno, esto fue culpa de el sindicalismo y no sé qué, que ahora si estuviera la reforma laboral esto no pasaría. Otros dicen, no, mirá, la reforma laboral no te soluciona problemas económicos, a lo sumo te pone otras cosas. ¿Qué hay detrás de este cierre de una empresa señera como FATE, no? Señera, importante, y también, digo, merecerían el análisis, encontrar la explicación a por qué en ese contexto la UIA práctica, Unión Industrial Argentina, sí, que se supone que defiende los intereses industriales, prácticamente hizo una pequeña declaración que dijo algo así como los efectos negativos de la apertura, pero inmediatamente después salió a saludar, digamos, la aprobación de la reforma laboral. Entonces me parece que en general lo que está instalado es que claramente FATE cierra por la avalancha importadora, por la puesta en marcha de políticas que efectivamente constituyen una suerte de cuarto industricidio en la Argentina, que van de alguna manera reorganizando la economía argentina en función de una estrategia de salida exportadora basada en agronegocio, minería y petróleo, digamos, ¿no? Todas actividades recontra primarias. Exactamente. Ahora, eso, ¿por qué no se siente un planteo por parte de los propios grupos empresarios afectados que realmente confronte con esto? Y esto es interesante observarlo, porque habla de las características y el modo en que ha funcionado el gran capital en la Argentina, lo que se denomina el círculo rojo, el establishment y demás. Algo similar podríamos decir de lo ocurrido con Techín en el conflicto con los tubos hindúes que entraron y lo desplazaron en la licitación. Es que hace rato que esos grandes capitales no constituyen en la Argentina una burguesía nacional que esté defendiendo la industria y el empleo. Y en realidad hace rato que estos grupos empresarios comenzaron a tomar definiciones para articularse en torno a un ciclo de negocios que implica endeudamiento, acumulación financiera y fuga de capitales, en lugar de desarrollo de la inversión y crecimiento de la productividad de la economía. Ese es el punto central a ver también en el caso de FATE, porque en realidad FATE forma parte del grupo Madanes Quintanilla, que también tiene Aluar. Que también tiene Aluar, Aluar. Tiene la hidroeléctrica Futaleufú, tiene Transpatagónica, transportadora al puerto, pero digo, a partir de la dictadura en adelante, comienza un proceso de endeudamiento y acumulación financiera del grupo Madanes Quintanilla. Ya en 1982, en el marco de lo que fue la estatización que inicia Cavallo con los seguros de cambio en materia de endeudamiento, cuando uno mira, ya se encuentra con FATE que estatiza 223 millones de dólares. Y Aluar estatiza 163 millones, es decir, 386 millones de dólares que transfirieron al Estado argentino de deuda que tomaron para valorizar financieramente, pero no para ampliar capacidad productiva e inversiones. Ahora, ese proceso no fue un proceso puntual, es un proceso que continuó durante el resto. Por ejemplo, ya cuando nos vamos a la crisis del 2001, nos vamos a encontrar de vuelta. Recién cuando mencioné en el 82, FATE y Aluar son de las primeras 12 empresas endeudadas que transfieren deuda al Estado. Luego de eso, en el 2001, volvemos a encontrar, la Cámara de Diputados, a partir de la crisis del 2001, hizo un estudio sobre el proceso de fuga de capitales que vivió Argentina en el marco de la crisis de la convertibilidad, y ahí nos encontramos de vuelta. La fuga
del grupo empresario Madanes Quintanilla, a partir de Aluar, FATE, Transpa, Sociedad Anónima, PCR, que es otra empresa, Futaleufú, son 152 millones de dólares, que se agregan a los 386 que mencioné anteriormente. La fuga... y la fuga de la familia, es decir, de Dolores, Javier y Miguel Madanes Quintanilla, fue de 52 millones de dólares. Ellos en calidad de individuos. En calidad de individuos. Es decir, que en el 2001 se agregaron un proceso de salida de capitales de 204 millones de dólares. En la era Macri, en realidad, Javier Madanes comienza a organizar una serie de estructuras en las Islas Vírgenes para administrar negocios inmobiliarios y estructurar toda la herencia familiar por fuera de la jurisdicción argentina. Si uno toma el proceso que se da con Macri, donde la fuga total de capitales fue de 86.000 millones de dólares, el grupo Madanes ocupa dentro de las empresas el número 19, se fugaron 345 millones de dólares en ese momento. Y incluso el grupo Madanes aparece... Ya nos vamos aproximando al millón de dólares. Sí, entre la deuda que le endilgaron al Estado argentino y la plata que se fugaron... La deuda que endilgaron es contrapartida de fuga ya, en ese mismo proceso. Pero incluso el grupo Madanes aparece en la famosa investigación Pandora Papers, en donde... señala esta investigación que Javier Madanes Quintanilla utilizó una red de sociedades offshore para administrar sus inversiones inmobiliarias y estructurar su herencia fuera de la Argentina. Y crea ahí, en el marco de un complejo andamiaje financiero que le permite derivar excedentes al exterior al grupo empresario, crea la sociedad de Hastings Trust en el año 2000, que tiene sede en las Islas Cook. Luego lo reconvierte al fideicomiso Fidelity Corporation y a partir de ahí se redespliega territorialmente y tiene 4 sociedades anónimas en Panamá, 3 en las Islas Vírgenes Británicas, 3 en Bahamas y 1 en la isla de Man. Miguel Madanes a su vez aparece, pues son Javier, Miguel y Dolores. Miguel Madanes aparece con el 100% de control sobre la firma panameña Milton Service. Y en el 2016, en el blanqueo de Macri, ellos blanquean 1.279 millones de pesos. En este caso, 867 millones blanquea Javier, 412 millones blanquea Miguel. El grupo, como decíamos, implica Aluar, implica FATE, implica Futaleufú. Quiero recordar, Futaleufú hoy es del grupo Madanes Quintanilla. Futaleufú fue una hidroeléctrica creada por el Estado argentino para para abastecer de energía barata a Aluar. En realidad, Aluar como monopolio del aluminio en la Argentina es una creación del Estado argentino a través de distintos mecanismos, pero lo cierto es que en todo este proceso de acumulación financiera y de, valorización financiera y demás, el grupo se va reconfigurando hacia concentrarse en los commodities, como el aluminio, y la energía. Abandona la inversión en FATE. En realidad, el mercado del neumático en el mundo se fue transformando en muy competitivo por la incorporación china y exigía inversiones. ¿Tenía espaldas financieras? Pareciera FATE, que sí, ¿no? Pareciera que tenía. Ahora, lo que pasa es que la estrategia no es esa, la estrategia no es invertir, sino que la estrategia es cómo proteger el patrimonio y al mismo tiempo derivar inversiones y excedentes a aquellas áreas que dependen de recursos naturales. Claramente el aluminio es energía congelada, consecuentemente la energía barata resuelve el tema, y por otro lado, especializarse en energía. Es más, a comienzos de este año, Aluar le compra a FATE el predio por 27 millones de dólares para instalar un área de producción de baterías chinas
para generación eléctrica. O sea, correrse una actividad económica y productiva que se corre del mercado interno como objetivo y que claramente pone el interés en función de esta Argentina extraccionista, abastecedora de energía, que, bueno, es del interés de las transnacionales y el negocio financiero. O sea, esta supuesta burguesía nacional se adapta al modelo de capitalismo financiero y extraccionista en función de intereses transnacionales y se transnacionaliza. Esta sería... Desaparece sí. la noción de burguesía Esto nacional. es lo que explica, permíteme una pregunta, Claudio. Esto es lo que explica que en el actual escenario, hoy todos los días, así como aparece FATE, hoy aparecen 3 empresas en Ushuaia que están cerrando o que despiden personal, en un escenario donde la inflación no baja, se mantienen niveles que siguen creciendo del 3% promedio y la recesión crece. O sea, podríamos estar diciendo que en este escenario de estanflación, al que podríamos denominar de estanflación, hay un sector de la burguesía que al extranjerizarse se beneficia con estas políticas de gobierno. Si uno mira el patrimonio del grupo de Madanes Quintanilla que aparece en la revista Forbes, en el 2020 es de 590 millones de dólares. En el 2024 es de 1.500 millones de dólares. Es decir, multiplica por 3 en apenas 4 años en esta estrategia de protección del patrimonio y especialización en actividades que generan rentas extraordinarias y no requieren niveles de inversión significativos. Y en realidad lo que da como resultado esto es por qué razón estos sectores que son la élite económica de la Argentina y que son los principales conductores de la unión industrial, ¿no? Esto mismo podríamos explicarlo para el caso Techin. Sí, eso es lo que te iba a decir. Igual. Este es un botón de muestra de algo que la Claro, burguesía nacional está haciendo. Digo, Vicentín tenía algo, muchas de la similitudes. élite económica de la Argentina. Digo porque hay un sector del empresariado que está fuera de esto y está siendo castigado. Eso sí existe. Ahora, los que tienen el control de la Unión Industrial Argentina son este tipo de capitales que claramente en el marco del proceso de financiarización y extranjerización de la Argentina, dejaron de comportarse como una burguesía nacional, que exportadora de un proyecto para el conjunto del país, y directamente se transforman en una burguesía transnacionalizada. Esto explica la pasividad. Dejan de ser burguesía, porque si uno piensa... No dejan de ser burguesía, pero, porque siguen acumulando excedentes. Pero no son una burguesía nacional. No, pero lo decía en función de la burguesía como los dueños de medios de producción, porque se desprenden de los medios de producción. Porque también son dueños de producción, porque mantienen el control sobre el lugar. Es una burguesía transnacional. Tienen control, o sea, Techin tiene medios de producción, Aluarte, el grupo Madanes Quintanilla también. Ahora, lo que sí tienen es una proporción muy importante de capital en el circuito financiero. Por eso tienen un patrimonio de 1.500 millones de dólares. Por ejemplo, en el caso de este señor, en el caso de Techin incluso es superior. Que Techin, por otra parte, no es exactamente una burguesía nacional, sino que es un capital originalmente extranjero que en realidad hizo sede en la Argentina a partir de determinado momento. Pero me parece que lo que hay que observar acá son 2 cosas. Uno, ¿por qué no hay reacción? La burguesía comparte este rumbo, aún si la toca. Y esto implica también que este modelo reorganiza en parte los predominios al interior del poder económico. Por eso hay conflictos, discusiones, y aparece que le dicen don Chatarrín a Paolo, y Paolo Roca no reacciona demasiado. Y le dice, y pasa esto y tampoco hay demasiada reacción. Al contrario, nos vamos a el tema de la energía. O sea, hay en el marco de este intento de la Argentina extractivista y sin industria, basada en agronegocio, minería e hidrocarburos, hay claramente una reorganización de los predominios sectoriales
incluso de la distribución geográfica del poder. Acá lo que van perdiendo son los conurbanos y van apareciendo centros urbanos en el resto del país asociados a las áreas extractivas. Cada vez los conurbanos se van transformando en situaciones de despojo, son experiencias casi del pasado, porque el poder económico se desplaza a las regiones de carácter extractivo. Entonces te aparece un Vaca Muerta que le da a Neuquén, a una ciudad, un lugar relevante. Y va a pasar lo mismo en el norte con el tema del litio, con el cobre, en la zona de Cuyo, etcétera, etcétera. Hay una reorganización del poder. Y esto explica, y por eso hay que ver la película completa, no es solo la política del gobierno, es la existencia, incluso de una burguesía que aún en el marco de esta política y perdiendo, algunos tienen incluso presencia en el propio Gabinete Nacional. El caso de Techín es clarísimo. Porque entonces no pierde. O sea, pierde, No pierde. Pero No, gana por otro lado, le garantizan otros negocios. Se transforma. Claro. El bloque de poder hegemónico en la Argentina y que viene haciendo negocios con estas políticas neoliberales desde la dictadura para acá y que es el que está detrás de esta política de Milei, que es una política no solamente económica y social, sino que es de subordinación geopolítica a este imperio en retroceso que es Estados Unidos, que aún perdiendo o supuestamente perdiendo, tiene capacidad de adaptarse y seguir siendo hegemónica. Pero un dato que para mí es importante porque muestra otros hilitos de donde tirar en la perspectiva de políticas alternativas. Ayer ratificamos en el marco del Frente Sindical de Unidad la convocatoria de Jornada Nacional de Lucha, como dije, para enfrentar la reforma laboral y que vamos a realizar el día viernes, y un conjunto de pequeños y medianos empresarios, PYME, de diversas cámaras, del Movimiento Productivo 25 de Mayo, de APYME, de CGE y de otras, han pedido una reunión con el Frente y nos vamos a reunir en el transcurso de esta semana porque quieren expresar su acompañamiento y solidaridad, porque hay un sector pequeño en términos de capacidad económica comparado con estos monopolios y sectores beneficiados y privilegiados de la economía argentina, pero importantes en número, en cantidad, que siguen apostando y que no renuncian a defender un mercado interno que tenga que ver con los ingresos de la mayoría de la población y no solamente con la fuga de capitales y la extranjerización y transnacionalización de la economía argentina. Por eso yo creo que de estas cosas, siempre hablando de las cosas, de las buenas noticias, son los hilitos de los que tenemos que tirar para seguir siendo no solamente quienes criticamos este modelo extraccionista, sino que demostramos que existe una potencialidad en la sociedad argentina para encontrar una salida alternativa. Pero incluso, para cerrar, me parece que hay un tema clave. Milei no es Milei, es un bloque de poder que se ha conformado en torno a esto, donde está este gran capital, este establishment que tiene estas decisiones hace rato, hace 50 años que viene decidiendo esto, están los Estados Unidos, está la capacidad de control sobre buena parte del sistema político, UCR, PRO y parte del Partido Justicialista, y este bloque de poder, para poder combatirlo, tenemos que armar otro bloque de poder alternativo, que sostenga otro proyecto de país. Y una de las grandes discusiones de los partidos populares, de la experiencia de los partidos populares en el proceso democrático, fue haber buscado siempre a la burguesía nacional en estos actores que estamos mencionando. Porque en realidad no le iban a encontrar nunca. No, claro, y no lo encontraron. Es más, son muchos los dirigentes, los grandes dirigentes políticos, y dicen, ¿pero por qué? Si han ganado plata con nosotros, ¿por qué apoyan otro tipo de cosas? Porque con el otro modelo están ganan en más. otro, están en otro modelo, en otro proyecto. Pero lo que digo es, una de las grandes discusiones del campo popular es dejar de buscar la burguesía nacional donde no está.
En todas las gestiones gubernamentales de las experiencias populares, de la experiencia democrática, la conducción del proyecto industrial no se discutió con los actores que está mencionando Cachorro, que formaron parte de la conversación con el FRESU, ¿no? Sino que se discutió con estos actores, suponiendo que estos actores podrían tener un comportamiento inversor favorable a ese objetivo. Y ya vimos cómo, por ejemplo, en el marco del propio gobierno kirchnerista, en la etapa de los 2000, cuando funcionaba el mercado interno y FATE, el señor Madanes Quintanilla estaba estructurando su red de, digamos, empresas offshore en torno a Panamá, las Islas Vírgenes, la isla Cook, la isla de Man y demás, para seguir derivando excedentes al exterior. Es decir, debilitando el proceso de inversión que tendría que haber tenido la economía argentina y que no tuvo. Entonces, no busquemos más lo que no existe. Bueno, Bien. quizás es ahí, ¿no? Es por los pequeños, por los pymes, que también son grandes generadores de empleo. Nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa para poder dar paso a nuestro invitado Roberto Pompa, juez, para hablar de la desaparición o no del fuero laboral. Ya venimos, 2 minutos.
Segundo bloque de agenda propia, acá volviendo al día habitual, momento de recordarte que este link que tenés acá arriba lo podés compartir, que te suscribas acá abajo, que actives las notificaciones, que comentes acá al lado y que participes de la encuesta. La encuesta que estamos preguntando sobre la reforma laboral, ¿cómo te afecta la reforma laboral? Exacto. ¿No? ¿Sí? ¿Te perjudica, Y te se beneficia alteró o mucho no te lo que afecta? tenías para el Por comienzo. ahora A ver, sigue con la vamos misma a tendencia el irreversible. Boca Tendencia- de urna, me parece que era irreversible, pero vamos a checar. Ahora en un ratito actualizamos porque le damos la bienvenida a Roberto Pompa. Él es ex juez de Sí, la nos Cámara de corregimos. Apelaciones Laboral, del Fuero Laboral, perdón. Y hoy coordina el Foro por la Defensa del Derecho Laboral y la Justicia Social, que están, bueno, con bastante actividad ahora de cara a lo que va a ser este nuevo tratamiento en el Senado del proyecto del gobierno, que uno de los aspectos que tiene es que elimina la justicia laboral y la trae a lo que es la justicia civil de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí una primera pregunta que tenía para hacerte es: ¿qué pasa con los jueces que vienen en el fuero laboral? Digo, porque uno entiende que el juez es inamovible en su cargo. Bueno, son muchas. Bueno, primero, buen día, muchas gracias por invitarme y también por la aclaración de que en este momento no soy juez. Sí, perdón por el error. No quiero atribuirme títulos y honores que después pueda tener alguna causa penal, ¿no? La verdad que es un grave problema, pero el tema de la justicia del trabajo yo considero que no se la puede separar del tema de la reforma laboral, ¿sí? Nosotros reiteradamente hemos señalado que no puede haber una reforma laboral con la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque con su distinta conformación de la Justicia Nacional, que tiene 80 jueces, cada uno con sus características, criterios propios, y 30 jueces de Cámara, ha sido una justicia que históricamente, no digo defendió a los trabajadores, porque no, defendió a los principios que informan el derecho del trabajo. Esto, perdón, quiere decir tratar de igualar la simetría que hay en el poder de negociación, ¿no? Y este es el origen de la Justicia Nacional del Claro. Trabajo. Cuando se crea la Justicia Nacional del Trabajo, a mediados de los años 40, con Perón, en los fundamentos de esa Constitución es precisamente que, frente a esa desigualdad de poderes que había entre trabajadores y empresarios, los trabajadores puedan acudir a la justicia en un pie de igualdad y no ser avasallados por ese poder empresario. Nosotros, por ejemplo, en la facultad, en las cátedras, Sí. si me dan 2 minutos, cuando empezamos el primer día de clases, nosotros hacemos una pequeña evolución de lo que fue el derecho del trabajo. Y decimos que hay 4 etapas. En una primera etapa, que es la de fines del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, comienzo del siglo XX, los autores hablan que las relaciones entre trabajadores y empresarios se regían por lo que se llamaba la autonomía de la voluntad de las partes. Nosotros decimos, no, esto está mal, no es autonomía de la voluntad de las partes, porque no había un contrato entre el trabajador y el empresario, y menos en el siglo XIX. Era la autonomía de la voluntad del empleador que fijaba las condiciones, las reglas de trabajo. ¿Sí? O sea que estarían queriendo volver al siglo XIX. Por eso quiero aclarar esto. Cuando comienza el siglo XX, el Estado dice, bueno, frente a esos abusos que generaba esa imposición unilateral, bueno, interviene el Estado en representación de los trabajadores fijando normas de orden público que fijan un mínimo. Ejemplo, salario mínimo. Nadie puede cobrar menos del salario mínimo. En una tercera etapa, que quizás históricamente no es así, porque ya estaban los sindicatos, los trabajadores se agrupan en los sindicatos y concertan los convenios colectivos. ¿Los convenios colectivos para qué? Para superar ese piso. Es decir, no puede haber un convenio colectivo que no supere el piso de la ley. Y esto es importante, porque nosotros en este proyecto de ley muchas veces se delega al convenio colectivo, pero el convenio colectivo no puede abandonar el piso de la ley. Si esto hubiese seguido así evolucionando, una cuarta etapa hubiese sido los trabajadores autogestionando con los empresarios la empresa. Pero no ocurrió eso, prácticamente no ocurrió. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede en los años 70 con la crisis del petróleo es lo que se llama la flexibilización laboral,
que no es otra cosa que retroceder a que no haya piso, que no haya norma, porque se dice que este piso, que esta norma encarece el costo laboral. Entonces hay que reducir el costo laboral eliminando este piso. Entonces, Esto que dijo Macri en su momento, que los trabajadores somos un costo más. por supuesto, Claro. por supuesto. Entonces, a ver, cuando se produce la crisis del petróleo, que Estados Unidos tenía como un acceso directo al Golfo Pérsico para extraer petróleo, cuando viene la guerra de los países árabes, esa vía directa tiene un obstáculo, tiene que hacer como un bypass, y ese bypass le sale plata. Y entonces ya no hay tantas ganancias, se reducen las ganancias. Entonces, ¿cómo vuelvo a obtener ganancias si se me redujeron? Reduciendo el costo laboral. Y esto es lo que aparece en los años 70 en todo el mundo y que también llega acá. Y en realidad, fíjense que, salvo el periodo, del 73, que el 74, cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, después siempre hubo un intento por reducir la ley laboral, es decir, no es algo novedoso. La dictadura para acá. Es la dictadura para acá. Pero aún así, cuando la ley de contrato de trabajo, que se sanciona en 1974, pasó por 3 presidencias la discusión. La comienza Cámpora. ¿Sí? Cámpora le encomienda a un abogado laboralista de Mar del Plata, abogado de sindicatos, que era abogado de la CGT, que era Norberto Centeno, luego desaparecido y asesinado por la dictadura, el anteproyecto de la ley de contrato de trabajo, año 1973. Se trata con Perón en 1974 y se sanciona con Isabel tras la muerte de Perón, también en 1974. Quiero decir, hubo 2 años de discusión de un proyecto de ley, cuando ahora estamos en un proyecto de ley a punto de ser aprobado sin ninguna discusión. Porque acá no hubo discusión. Es decir, los otros días cuando fuimos a diputados, teníamos 5 minutos para exponer, pero 5 minutos para exponer sobre este proyecto impuesto por el gobierno. No había una discusión de qué reforma laboral queremos. Porque algunos dicen, y yo comparto, que la legislación laboral tiene que ser actualizada, tiene que ser modernizada desde 1974 con la dictadura del 76 para acá, pero no esta. Porque esta, y nosotros lo hemos dicho como foro, ¿sí?, no tiene ninguna norma que beneficie a los trabajadores, pero ni una. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a los medios de comunicación y le decimos, y hay a lo mejor un interlocutor que quiera defender la ley, le decimos, bueno, dime un ejemplo, 1, no 10, 1, no nos pueden dar un ejemplo de norma que beneficia a los trabajadores. Roberto, mencionabas recién, hacías este recorrido histórico muy interesante, que a ver, la Justicia Nacional del Trabajo surge con el primer gobierno de Perón, después hubo, la fusiladora, tuvo Onganía, digamos, no es que este es el primer gobierno ultra neoliberal. ¿Por qué hasta ese momento no se había tocado y ahora sí vienen con todo contra eso? Porque lo que decía al comienzo, fíjense, se aplica esta nueva ley a las situaciones ya extinguidas, no, porque no podía tener efecto retroactivo. Sí. Pero se aplican a los contratos que están en marcha, en ejecución, en desarrollo. Y ahí viene una gran discusión, ¿sí? Porque si nosotros vamos al Código Civil, lo que el Código Civil va a decir, que la nueva ley se aplica a las consecuencias jurídicas existentes, con lo cual si hay un contrato vigente, se aplicaría. Pero el Código Civil también dice que no puede tener efectos retroactivos en la medida que afecte derechos constitucionales. Y esta reforma afecta casi toda la Constitución Nacional, por lo menos la parte en el contenido de los derechos sociales. Entonces, es una reforma que va a ser declarada inconstitucional en muchísimos aspectos por los jueces. ¿Por qué no ampliarse un poquito eso, Claro, esa es Roberto? Porque me parece que es una de las claves. Vos decías que había más de 100 puntos que muestran esa inconstitucionalidad. Y me parece clave porque es parte de la disputa no solamente jurídica, sino política, que va a seguir instalada en el escenario. Yo decía al principio que el viernes quizás la sancionen y que vamos a estar rechazando esta norma en las calles, pero que eso no es una última expresión, sino es la continuidad o una puerta abierta a una profundización
de esta pulseada para que sea declarada inconstitucional? Bueno, a ver, acá hay dos artículos fundantes de la Constitución. Hay muchísimos más, pero por lo menos dos por razón de tiempo. Uno es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra a nivel constitucional los derechos de los trabajadores, de las personas que trabajan. ¿Y qué dice este artículo? El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. En sus diversas formas. Explíquenme ustedes por qué el teletrabajo se lo saca de la ley laboral o el trabajo de plataforma se lo saca de la ley laboral. Si la Constitución está diciendo que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Ellos hablan de modernización laboral y los aspectos, digamos, más, digamos, que tienen más que Modernos, ver con modernos, sí, quedan afuera. Claro, por ejemplo, lo que sería el trabajador de plataforma, que es lo más novedoso, lo dejan afuera. Y ni siquiera entramos a hablar de inteligencia artificial. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el año pasado estuvimos en un encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco, y señalaba los efectos de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Lo consideraba como una situación de alto riesgo, porque cómo la inteligencia artificial podía determinar la contratación o no contratación de un trabajador. Bueno, ninguno de estos aspectos está regulado. Pero volviendo al 14 bis, el trabajo gozará de la protección de las leyes, así lo dice. Entonces, la ley laboral tiene que ser para proteger a los trabajadores, no para desprotegerlos, porque esto es un mandato del constituyente. Y dice, y sigue diciendo el artículo 14 bis, los que asegurarán a los trabajadores. ¿Y qué es asegurar? Asegurar es reconocer, es conceder, es asegurar, es dar. Si yo les aseguro a ustedes un lugar en una butaca en el teatro, es que porque ustedes van a llegar ese día al teatro y van a tener la butaca, no es que se la van a sacar. Lo que hace esta ley es sacar derechos. Por eso decimos que ya en el artículo ese, fundante de los derechos laborales, es inconstitucional. Pero después hay otro gran artículo, que es el que está contenido en el 75, inciso 19, la cláusula de progreso de nuestro país. La Constitución en el artículo 75, inciso 19, señala el derecho al desarrollo de los pueblos, pero no dice de cualquier manera, no dice con unas políticas de mercado, sino que a continuación agrega, y alguien por lo general no se lo ve eso, desarrollo económico con justicia social. No de cualquier desarrollo, habla con justicia social. Entonces, eso lleva a una reflexión muy puntual, porque en realidad, por un lado, la norma que se pretende aprobar es absolutamente funcional para el régimen de acumulación que ellos quieren consolidar. Ahora, es absolutamente disfuncional con la Constitución Nacional. claro, pero En realidad, en el fondo, porque aparte pasa en todo, la ley de glaciares te pasa lo mismo. Es inconstitucional, pero es absolutamente funcional al régimen de acumulación de la salida por vía de la megaminería, etcétera, etcétera. O sea, estamos yendo hacia un proceso de vulneración permanente del sistema institucional, de la democracia y de confrontación con la Constitución. Lo que es disfuncional con esto es la Constitución Nacional. Por eso, estos sectores van a un cambio de la Constitución Nacional. bueno, yo creo que lo que se viene, Bueno, por yo eso creo que lo que ellos planteado. quieren intentar es una reforma constitucional, y fíjense el 75, inciso 22, que se incorpora en el año 94, que incorpora los tratados internacionales. Acá hay dos tratados internacionales, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que incorporan la progresividad de derechos. ¿Qué quiere decir la progresividad de derechos? Es que si yo hoy en el ordenamiento tengo el derecho hasta acá, el nuevo derecho que se sancione tiene que ser más alto, nunca más bajo. No puede haber regresividad de derechos. Entonces nosotros decimos, esta reforma retrocede en derechos. ¿Qué van a decir los jueces de trabajo? Los jueces de la Justicia Nacional del Trabajo. Van a decir que esto es inconstitucional, como declaró inconstitucional el DNU 70/23, como hoy, por ejemplo, un juez laboral, Herman Mendel, suspendió o paralizó los sumarios administrativos o
sancionatorios que se estaban llevando a cabo en el Garrahan, ¿sí? Y esto lo resuelve hoy un juez laboral, por eso se lo quiere eliminar. Claro, Y yo- a eso iba, porque digo, estamos en este mismo momento los trabajadores judiciales están en un paro nacional contra el traspaso de a la justicia nacional del fuero del trabajo, y me preguntaba qué significaba eso en la práctica Y lo que para significa- todos aquellos que eventualmente tengamos que hacer un juicio laboral. Lo que significa que la justicia es un escollo. La Justicia Nacional del Trabajo es un escollo para estas políticas. Y yo acá me anoté, por ejemplo, declaraciones que en su momento dijo la ministra Bullrich, o el presidente Milei, o el superministro. Ella dijo, los jueces de trabajo no tienen objetividad. Resuelven siempre a favor de los sindicatos. Son insoportables. ¿Sí? Bueno, Nunca capaz que fu- son un poco. Bueno, puede ser. para Bullrich al menos. Claro, nunca fue una verdadera justicia. Así, palabras textuales. Es una justicia que traba las reformas. Los magistrados son militantes. Atrasan 100 años. Y el superministro dijo, vamos a aplicar a la justicia del trabajo los métodos de la Revolución Francesa. ¿Qué quieren poner? ¿La guillotina? Entonces, si después de estas declaraciones viene que se elimine la justicia del trabajo, es muy fácil explicar por qué quieren eliminar la justicia del trabajo. Esto es una cuestión política. Además, ¿por qué la justicia del trabajo? Y por ejemplo, no la justicia civil, no la justicia comercial, no, la justicia del trabajo. Perdón, solo una cosita antes de que arranques con Sí. los comentarios. Digo, por esta genealogía que hacías del nacimiento de la justicia laboral, la justicia, el poder judicial, siempre se señala como el poder más clasista dentro de los poderes del Estado. Más clasista, más xenófobo, más machista, una cantidad de apreciaciones que en general son bastante ciertas. La justicia laboral, por lo que estás contando, nace dentro del Poder Judicial con una impronta completamente distinta a eso. Trata justamente de ser menos clasista o de equiparar de alguna manera ese problema de raíz que tenía el Poder Judicial. Sí, no había nacido muy bien porque nace por un decreto, no por una ley, pero bueno, esto también por una relación de fuerzas porque no se quería que haya una justicia del trabajo. Entonces se saca por decreto hasta que finalmente... Igual ahora hay- está todo bien si sale por decretos. se- La norma se- de la se- época, ¿no? se legisla por decreto. Pero hay un montón de cuestiones constitucionales también que impiden que pueda eliminarse no solo la justicia del trabajo, sino que se pueda traspasar la justicia del trabajo a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles Y, son? por ejemplo, nosotros sabemos que la ciudad de Buenos Aires, como su nombre lo indica, es una ciudad, no es una provincia. ¿Estamos de acuerdo con esto? No es una provincia, es una ciudad. Y si no es una provincia, no puede conocer, porque así lo dice la Constitución, en cuestiones de fondo como son las cuestiones del derecho laboral. Por lo tanto, no es de competencia de la ciudad el conocimiento de los códigos de fondo como es el Código de Trabajo. Ahora, ¿esto quiere decir que la justicia de la ciudad no tenga que tener su autonomía y que no tenga que tener su justicia? No, nadie dice eso. Pero lo fijó muy bien la ley Cafiero. La ley Cafiero fue una ley que reglamentó la Constitución. Yo digo, es una ley reglamentaria de la Constitución de 1994. ¿Y qué dice la ley Cafiero? Bueno, como la ciudad de Buenos Aires no es una provincia y tiene que tener su justicia, va a tener la justicia en cuestiones contravencionales, de falta, tributaria, pero no en el conocimiento de fondo. En las cuestiones laborales, por lo general, encontramos vecinos de dos provincias, un trabajador que vive en La Matanza y que trabaja en Capital. Si son vecinos de dos provincias, corresponde a la nación el conocimiento de las causas y no al conocimiento de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires. Pero además, hay normas internacionales, sí, normas internacionales, como por ejemplo la Carta Internacional de Garantías Americanas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 27/21, donde dicen que es necesario que haya una justicia especializada del trabajo. Y acá se están remitiendo causas a un fuero, como por ejemplo el Contencioso Administrativo Federal, que no es especializado en materias de trabajo. Pero no solamente el Comité, por ejemplo, de Derechos Humanos de Naciones Unidas habló de la necesidad de que haya una justicia especializada del trabajo, sino que esta justicia especializada del trabajo tiene que tener principios propios. Por ejemplo, irrenunciabilidad de derechos, gratuidad, perspectiva de género. Y estas cuestiones, ninguna de estas cuestiones están, por ejemplo, en el fuero contencioso administrativo.
Entonces va a ser y discúlpenme, el tema, que para mí es muy importante, el tema del tratamiento en Senado y en diputados de este convenio de traspaso no había sido enviado como temario de la extraordinaria. ¿Por qué lo están tratando si no fue enviado como temario de la extraordinaria? Con lo cual también están violando la Constitución Nacional en tanto están tratando un tema que no había sido incluido. Todo esto se va a judicializar, ¿sí? Y debería, o sí, por lo menos uno espera, que con apego a la Constitución se declare la nulidad, la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad de este traspaso. Y sin entrar a hablar, y me solidarizo, con 1.700 trabajadores judiciales que no se sabe qué va a pasar, porque la ley no dice nada de eso. Ahora, la ley no habla de competencia, la ley lo que habla es de eliminación de la justicia del trabajo, eliminación progresiva. Se trasladan, desaparecen 30 juzgados, desaparece una sala. Y a medida que se van produciendo vacantes, se van cerrando. Entonces acá no hay transferencia de competencias, acá hay cierre de una justicia nacional por un convenio, ¿sí? Por un acuerdo. Y digo algo más. Esta justicia nacional, como cualquier justicia nacional, la civil comercial, está en un asiento que es la capital federal, que es el territorio nacional. Esa capital federal, ¿quién es el dueño de ese territorio? Es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires en su momento cedió su espacio, parte de su territorio, para que esté el asiento de las autoridades nacionales. Con lo cual se está disponiendo de una parte del territorio entre la nación y la ciudad, con un supuesto convenio que le pertenece a la provincia. Es decir, la provincia debería estar saliendo ahora a decir, paren con esto, porque me están afectando parte de mi territorio. Sí. ¿Sí? Algunos comentarios, bueno, gracias a toda la gente que está comentando en este momento. Dice, bueno, Doutes Asesoría, dice que el colonialismo es un sistema político, económico y social en el que un Estado extranjero, la metrópoli, domina, controla y explota un territorio ajeno, la colonia y a su población. También dice que puntos clave del artículo 36 de la Constitución Nacional, la supremacía constitucional, la Constitución mantiene su imperio incluso si se interrumpe su observancia por actos de fuerza como son los golpes de Estado, en relación a algo que veníamos hablando. Bueno, gracias a Carlos López, que también comentó, a Hilda Palavecino, que dice que esta reforma laboral me parece que no está hecha para beneficiar a los trabajadores, sino en contra de la mejoría para los trabajadores. Así que bueno, se opone a la misma. Y Mabel Navarra dice que quería saber qué ley se aplica a los empleados públicos respecto de los despidos y las vacaciones que no gozaron, y si no existe tampoco la estabilidad del empleado público en esta nueva reforma. Bueno, es una cuestión muy compleja. En principio esta reforma laboral excluye al ámbito de la administración pública, salvo que estén incluidos en un convenio colectivo. Pero el tema también de la estabilidad, por ejemplo, del delegado sindical, es un tema que se va a discutir y que se va a judicializar, con lo cual, si el proyecto tenía como objetivo dar certeza jurídica, yo les puedo asegurar que va a ocurrir todo lo contrario, porque se va a judicializar todo. O sea que la industria del juicio, esa de la que hablaban, si no existía, ahora probablemente exista. Pero totalmente, es decir, no hay industria del juicio. El 1,3% de los trabajadores que están en condiciones de reclamar son los que reclaman. No hay industria del juicio. Es decir, ustedes hablaban antes de la punidad a los 13 años. ¿Cuál es el nivel del delito a esa edad? El 0,05. No hay delito de 13 años, delitos graves. A nivel de las empresas es el 1%. Bueno, es lo que digo. Representan los juicios laborales respecto a la masa salarial. Pero con todo esto, trabaja. lo lógico sería pensar que los juicios van a aumentar y con justa razón. Y perdón, pero te me digo una disculpás, cosita. Lamis, digo, con todo esto lo que se busca es que se despida masivamente a los trabajadores. Pero perdón, Roberto. ¿Por qué se despida masivamente? Sí, porque sí, no sí. hay normas protectorias. Además, Y aparte porque el despido está subsidiado. está subsidiado. Es gratis, No hay sanciones si no registraste al trabajador. Y encima lo pagás en 12 cuotas. Pero perdón, Roberto, si la ley finalmente entrara en el laberinto judicial que culminara en una anticonstitucionalidad, esa ley se anula. ¿Sí? ¿Es así?
A ver, es un tema muy complejo eso, porque es muy difícil anular toda una ley. Es decir, lo que O se va a supongamos declarar, artículo. lo que se va a declarar es decir, yo creo que hay algunos artículos, me parece, esto es una opinión y me puedo equivocar, que inmediatamente van a ser declarados inconstitucionales. Por ejemplo, el tema de la huelga. Pedir que en una huelga participen o vayan a trabajar, concurran a trabajar el 75% de los trabajadores, es romper la huelga. Eso no es una huelga. Bueno, eso está. Hoy hay empresas en donde el 75% de los trabajadores están suspendidos. Bueno, pero a su vez, por ejemplo, en todo lo que era la tutela sindical, hoy vos podrías llegar a despedir por un tema de reorganización de la empresa. Está bien, Con lo cual supongamos- pasaste por arriba todas las normas de tutela sindical. Ahora, vas a declarar, y voy a la pregunta, Sí. vas a declarar inconstitucional una norma, por ejemplo el FAL, ¿sí? Por ejemplo el FAL. Y ahí los jueces van a tener que decir cuál es la norma que se aplica o cuál es la solución que se aplica. Supongamos que eso se aplique, se resuelva, la Corte lo resuelve en 5 años. Yo, empresario, pyme, lo que sea, contraté a alguien basado en esta ley de reforma que después se anula. Al estar anulado, lo que yo hice estuvo por fuera de la ley, Sí. ¿no? Genera más perjuicio todavía porque voy a tener cuestiones retroactivas que... Te digo algo más. Cuando vino la reforma de los años 90, por ejemplo la Sí. reforma del menemismo, O la ley de Banelco. sí, bueno, pero déjame con el menemismo. Ah, dale. ¿Por qué? Porque la Corte declaró inconstitucional 13, 14 años después, no 5, 13, 14 Sí. años después. Con lo cual vos vas a tener una incertidumbre jurídica mucho mayor. Ahora, cuando algún juez, ¿sí? Resuelva que esto es inconstitucional y llega a la Cámara y llega a la Corte y no sabemos a qué fuero llegue esto, porque no lo sabemos, y declara inconstitucional y se aplique algún sistema de resarcimiento, porque algún sistema de resarcimiento que no es el que está previsto en la ley, ¿esta solución le benefició al empresario o lo perjudicó? Lo perjudicó Claro. totalmente. Es decir, esta es una norma que va a generar, va a multiplicar los conflictos laborales, va a llenar los tribunales de conflictos laborales, Y encima con incertidumbre. con total O incertidumbre. sea, que la única posibilidad, se me ocurre pensar, hilándolo con lo que decías al principio, la única posibilidad que tiene de tener cierta estabilidad de esta norma es que puedan avanzar sobre una reforma constitucional para poder validar todo esto. O sea, quiero decir que esta norma lo que es un paso progresivo en búsqueda de una reforma constitucional que le dé forma a un nuevo país en esta idea de Milei, en esta idea de país subordinado y colonial, y entonces esto nos pone en un debate que no es solamente por qué rechazamos la norma o esta norma que se quiere imponer, sino cómo podemos pensar una constitucionalidad nueva desde una perspectiva que no sea la que plantea Milei. Bueno, pero Por eso a ver, es tan importante el tema de que lo que tenemos son unas sesiones extraordinarias y un conjunto de definiciones durante todo el verano, que en realidad la reforma laboral está en un marco donde vos tenés la reforma de la ley de inteligencia, donde vos tenés el tema de la ley de inocencia fiscal, donde vos tenés el tema del acuerdo con Unión Europea y Mercosur, donde tenés un paquete, el tema del penal juvenil, un paquete general de disciplinamiento social, formateo represivo, violación permanente de la Constitución Nacional. O sea, claramente están dando una señal de avance en una dirección estratégica. O sea, esto solo se consolida en tanto ellos consoliden la estrategia de país que quieren confirmar. Pero fíjate el mensaje de elevación de esta ley. En el mensaje de elevación de esta ley dice, el Estado recupera la neutralidad. ¿Sí? Un punto. Segundo punto, iguala las relaciones entre trabajadores y empresarios. Tercer punto, elimina la justicia social. Con lo cual, si el Estado recupera la neutralidad, lo que está haciendo es abandonar todo el constitucionalismo del Estado social de derecho, ¿sí?, que nos rigió hasta este momento, donde
por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, nuestra Corte Suprema, dijo, el trabajador es sujeto de preferente tutela. Eso se elimina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en el caso de condición jurídica de los migrantes, dice, hay relaciones desiguales de poder y por lo tanto hay que igualarlas. Todo esto desaparece, acá viene la meritocracia, ese es el concepto, es la libertad absoluta. Pero ¿la libertad de quién? La libertad de empresario, porque al trabajador no le das la libertad. Por ejemplo, si le alteran las condiciones de trabajo, ¿sí? ¿El trabajador se puede considerar despedido? Sí. ¿Pero puede pedir que le reinstalen las condiciones de trabajo alteradas? No, él no tiene libertad para eso. Es decir, no la tiene libertad ni para las vacaciones. Por eso decíamos que el DNU 7023 era, de hecho, una avanzada en términos de una verdadera reforma constitucional por decreto. Sí, es una avanzada, y es lamentable que, habiendo sido declarada inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, la Corte todavía no se haya pedido sobre esa cuestión, ¿no? Una cuestión que es tan fuerte. Es que en el bloque de poder que ha conformado Milei en torno a esto, el papel del Poder Judicial es su silencio. Es su silencio. Ahora, en esta perspectiva, ¿cómo construir nuevas formas de organización y de intervención para dar este debate que evidentemente, señora, estamos discutiendo el modelo de sociedad? Es evidente que esta es la pulseada y las imposiciones que intenta imponer Milei y que por lo tanto no hay que discutir solamente las partes. Desde quienes pensamos una sociedad diferente, tenemos que explicitar que discutimos una sociedad diferente. En este marco, para lo cual es necesario nuevas formas de organización y participación, ¿qué significa el foro en defensa de la justicia laboral y la justicia social? ¿Cómo vos fuiste fundador, participamos, pero fuiste un principal alentador de esto? ¿Cuál es el rol que tiene por delante el foro como para pensar en proyección, inclusive más allá del programa? Sí, bueno, a ver, yo fui presentado como coordinador del foro, soy coordinador, pero soy uno de los coordinadores del foro, ¿no? El foro es como una alianza, que creo que es lo que el país necesita, una gran alianza de sectores que piensen, bueno, queremos ir con un país para este sentido, ¿no? Con un país de justicia social, de mayores derechos, de mayor protección, de igualar a los más vulnerables, etc. De reconocer, por ejemplo, a los que hoy no tienen ningún tipo de reconocimiento, como son los trabajadores de la economía popular, es decir, de incluir y no de excluir. Esa es la alianza. Entonces, la alianza el foro está constituido principalmente por las 3 centrales de trabajadores, están las 2 CTA, acompañado la CGT también, con un montón de sindicatos, son más de 100 sindicatos. Además están los jueces de las asociaciones nacionales e internacionales, están miembros de asociaciones internacionales como la Asociación Americana de Juristas, están los institutos de derecho del trabajo, están las cátedras universitarias, están los abogados laboralistas de las distintas corrientes. Es decir, es un núcleo muy grande en el cual lo que primero dijimos, es decir, lo que nosotros pensamos es que se debe instalar la idea de que, primero, el trabajador no es el culpable de que el país no vaya bien. Es decir, los trabajadores no son los culpables de que las cosas no funcionen. Y que el derecho laboral tampoco es el instrumento para crear o para destruir empleo. ¿Sí? Esto fue lo primero que nosotros dijimos. Luego, dicho eso, decir, bueno, acá se viene una reforma laboral en la cual nosotros tenemos que salir a llevar a la gente común que no conocía o que no conoce los alcances de esta reforma, cuál es el verdadero contenido de esta reforma. Y tratar de imponer esto en medios de comunicación que están hegemónicamente dominados por otros sectores y que mienten además. Yo escuchaba los otros días en un canal, es decir, un conductor periodístico donde decía mentiras y decía, nosotros, los que estamos en contra de esta reforma, decimos que va a desaparecer el aguinaldo, que van a desaparecer las vacaciones. Y entonces preguntaba, ¿es cierto? No, es falso. Están diciendo falsedades, nos decían. Estamos generando un terrorismo jurídico. Bueno, es muy difícil vencer esa resistencia.
Pero por eso la necesidad de estar unidos, de ser una fuerza coherente, de agruparnos para salir al cruce de estas cuestiones. Yo agradezco muchísimo este espacio que nos dan para poder transmitir estas ideas y para discutir y que podemos juntarnos a discutir otro modelo. Porque como lo dije al comienzo, la ley laboral hay que actualizarla, ¿sí? Hay que actualizarla, pero actualizarla en mejorar derechos, en incluir derechos, no sacar a la gente de los derechos. Y hay una cosa que se dice, que lo dicen los libertarios y los que están a favor de esta reforma, que el trabajador que no está registrado no tiene derechos. Esto es mentira. Si yo soy un trabajador que no estoy registrado y el día de mañana me dicen no venga más, está despedido, yo voy a la justicia y la justicia me va a reconocer todos y cada uno de los derechos que no me fueron reconocidos por el empleador. ¿Sí? Me va a reconocer el salario que me deben, me va a reconocer el aguinaldo, me va a reconocer las vacaciones, el preaviso, la indemnización para antigüedad. Todo me van a reconocer porque yo tengo derecho a todo. ¿Sí? No me lo reconoce porque no me lo dan. Fíjese la reforma en la ley bases. Se habla de la figura del trabajador independiente. Bueno, un trabajador puede ser independiente, sin duda. Supongamos el que corta el pasto en una quinta, es un trabajador independiente. Pero los ayudantes de esa persona son también independientes. Es decir, el que va y le carga la bolsa en el carrito y le levanta... ¿Cómo podemos pensar esas cosas? Son absurdos, son aberraciones jurídicas que no van a pasar. Roberto, te agradecemos muchísimo, seguramente quedaron un montón de cosas para hablar, pero no se ha dicho nunca, el tiempo es tirano también en el streaming. ¿Se revirtió la tendencia de la encuesta? ¿No? ¿Y cómo salió? ¿Y cómo sabemos Bueno, que se revirtió? Porque Le creemos a Manuel. Le creemos a Manuel. Sí. cuando lo quise decir no me dejaron. Decirlo ahora, Manuel. No, por porque- favor. Ahora. Todos ¿Cómo los pensás oídos para vos, que Manuel? ¿Te va a afectar la reforma laboral? Preguntábamos, un 93% dijo que lo va a perjudicar, un 4% que no lo va a afectar y un 3% que por ahí son, no sé, nos está viendo don Paolo, le mandamos un saludo a don Chatarrín, que dice que va a estar mejor. Perfecto. Qué bien por este 3%. Bien. ¿El 3%? Sí, el 3%. Sí. Como Por ahí por eso nos está viendo don Chatarrín. Y... Como parte, No, me sonó lo del 3%. como parte del 93 que cree que nos va a perjudicar, me despido de la audiencia. Gracias, Roberto, por No, a ustedes, acompañarnos. muchas Gracias, gracias. Cachorro, Claudio, Manuel. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana en esto que dimos llamar Agenda Propia.